El Espacio Noticias. Información sin censuras. De los testimonios de los investigadores y peritos contables analizaron la información recolectada y que tenía que ver con los contratos de servicios de vehículos para esquemas de producción. Lo cierto es que si esas sumas que fueron autorizadas contaban con un certificado de disponibilidad presupuestal, no se podría hablar de apropiación de recursos. Ahora que si se trataba de generar los certificados de disponibilidad presupuestal por un mayor valor, porque se incrementaban los valores de las facturas o del costo de los servicios, ninguna de estas situaciones quedó acreditada en este juicio, porque sin gracia de discusión se tomaran como ciertas las afirmaciones de defensa respecto de que Marulanda Calero no tenía injerencia en la parte de contratación, ha quedado por lo menos demostrado que sí lo hizo a través de resoluciones en las que la Secretaría General reconoce y ordena el pago de sumas por concepto de gastos responsables, como así se evidenció en las resoluciones 0326 del 30 de julio de 2013 y 63 de agosto de 2013 mencionadas por el testigo Rubén Montero. De otra parte, el testigo Guillermo Acosta, quien dijo ser de profesión contador, hizo un análisis de un informe aportado por la General en el que hizo 77 hallazgos en auditoría de la Unidad Nacional de Protección y se le solicitó con orden a Policía Judicial que de esos hallazgos informara cuáles tenían relevancia contable. Destacó 13 de ellos, entre los que hizo referencia a facturación de protección 33, IVO 21 y Sevicor. Sin embargo, indicó no tener conocimiento si alguno de ellos tenía relevancia para la denuncia contable o si se podía desprender alguna clase de responsabilidad de parte del señor Marulanda Calero, y su respuesta fue negativa. En tal sentido, no se alcanzan a demostrar los elementos estructurales del delito de peculado por apropiación en cabeza del señor Marulanda Calero, porque aunque sí establecía su calidad de servidor público y a cargo de la administración de algunos recursos de la Unidad Nacional de Protección, no se demuestra precisamente en qué consistieron los actos de apropiación a favor propio o de terceros y que ello hubiese perjudicado el patrimonio del Estado. En relación al punible de cohecho impropio, del cual la Fiscalía indicó el señor Marulanda Calero habría aceptado dádivas para garantizar el pago de facturación de los contratistas protección siglo XXI del BCVICOL. En ese sentido, considera esta sede judicial no se dan los presupuestos del tipo penal, porque recalca este despacho, aunque se tenga clara su calidad de servidor debatido en el juicio oral, no se demostró que este ciudadano hubiese aceptado dádivas, como lo afirma la Fiscalía en el escrito de acusación, a cambio de que en el ejercicio de sus funciones prometiera asegurar el pago de factura de manera más ágil. Frente a este delito se trajo por parte de la Fiscalía un estudio financiero y revisaba las cuentas y bienes del señor Marulanda Calero, en los cuales la perito contable de Ana Sofía Cortés, el estudio patrimonial se efectuó respecto de 2 cuentas bancarias y un crédito financiero, análisis del que concluyó no poder indicar la procedencia de los recursos que allí se establecían, independientemente de las cuantías, lo que resalta el despacho es que la mayoría de movimientos de esas cuentas bancarias obedecían, según los tratados de este testimonio, de los abonos que por nómina de la Unidad Nacional de Protección, el Ministerio de Interior, le realizaron a este ciudadano respecto de la información tributaria, las declaraciones de renta y el análisis que se hizo de 2012 a 2013, se determina que hubo un aumento de sus deudas reflejadas en el sector financiero, principalmente en cooperación respecto de análisis por comparación patrimonial del artículo 236 y 237. Se establece 2 incrementos por justificar en los años 2012 y 2013 por 74.279.000 pesos y 78.872.000 pesos respectivamente. De esta conclusión a la que llegó la perito contable respecto de los incrementos por justificar, no se trajo ningún otro medio de prueba para aclarar, de ser posible, una razón que explicara estas situaciones, y de ellas no se puede suponer que pudo ser por haber recibido una clase de dádivas, porque no se establece con ningún otro medio de prueba esta situación. De otra parte, se dijo que los hechos de la acusación, que las presuntas dádivas obedecían a dineros que el señor Marulanda Calero había recibido de parte de las uniones temporales por son 33 del siglo XXI en Sevicor. De estas 3 empresas se trajo por parte de la Fiscalía la facturación y las diligencias de inspección realizadas a cada una de las empresas, y fueron casi que una por una expuestas dentro del debate oral. Sin embargo, de esta información recaudada desde el posible análisis de su pago, nada se determina para indicar que Marulanda Calero hubiese agilizado el trámite de pago y a su vez hubiese recibido algún precio por ello. En su declaración, el señor Jorge Enrique Páez Peña manifestó ser propietario de una empresa dedicada al alquiler de vehículos tanto blindados como convencionales, que en el año 2013 prestó servicio a la Temporal Protección 33 cuando tenía contrato con la Unidad Nacional de Protección.
Y en ese interregno fue citado por parte del propietario de Protección 33, un funcionario de la unidad, para exigirle el pago del 5% sobre su facturación a cambio de poder seguir manteniendo el contrato con ellos. Sin embargo, este ciudadano no accedió a esa pretensión, optó por denunciar los hechos. En su relato mencionó al señor Marulanda Calero para indicar haber recibido una llamada de su parte para ponerle en conocimiento de relevancia penal en contra de uno de sus trabajadores, lo que este ciudadano tomó como una especie de hostigamiento, porque una vez tomadas las medidas en ese caso, tuvo que retirarse del contrato que tenía con Protección 33. De esos hechos que narra el señor Páez Peña, tampoco encuentra esta sede judicial una actuación de parte del procesado en la que se pudiera indicar alguna responsabilidad por algunos de los delitos que la Fiscalía le ha enrostrado. Pero lo que se rescata de estos dichos, y contrario a lo afirmado por la representación defensiva, es que resultaba muy probable que se estuvieran presentando actos de corrupción al interior de la Unidad Nacional de Protección, pero sin tener certeza de quiénes los estaban cometiendo, cómo procedían y de la forma que resultaban beneficiados. De la información que trajo entonces la Fiscalía, se evidencia entonces que Marulanda Calero tenía una función de estar al tanto de los pliegos de condiciones de los contratos, tenía un margen de acción como coordinador del gasto y tenía una facultad de haber dispuesto, como así lo hizo, el reconocimiento y orden de pago respecto de algunos contratos por conceptos de gastos reembolsables, pero de esas probanzas no se establece la estructuración de ninguno de los delitos, por lo que la Fiscalía formuló acusación y se quedó corto el ente fiscal al momento de probar cada uno de los elementos de los tipos penales y más aún la responsabilidad del procesado y la comisión de los mismos. Es más, de los testigos traídos por la defensa también se extractan algunas funciones que eran propias de la Secretaría General de la Unidad Nacional de Protección, porque sus testigos tuvieron conocimiento del funcionamiento de la entidad, de algunos por haber trabajado en la entidad, como el caso de de Juan Manuel Castellanos Ovalle, Sandra Marcela Gaitán, Luis Eduardo Páez Pacheco y Melissa Montoya Quirama, que en sus declaraciones indicaron haber laborado en la entidad para la época de los hechos y saber que dicha unidad tenía poco tiempo de creación y por ello se estaban organizando las áreas y el organigrama de la misma. Dichos testigos también dieron luces en materia de contratación y fueron contestes al indicar que la Secretaría General de la entidad sí tenía facultades para contratar y ordenar el gasto, pero hasta ciertos topes, que lo demás era manejado por parte de la dirección. Y relacionado con el tema de facturas, su reconocimiento y pago, indicó Yesida Alonso que se trataba de un tema contable y no era de injerencia del secretario general, algo que la verificación presupuestal se enviaba al ordenador del gasto para que suscribiera la orden de pago y luego pasaba a tesorería para realizar el giro. En estas condiciones, lo que se concluye del debate probatorio es la falta de prueba directa de la cual se pudiera demostrar la comisión de los delitos y sobre la responsabilidad del aquí procesado por las conductas de concierto para delinquir, peculado por apropiación y cohecho. Corresponde entonces a la Fiscalía demostrar las mismas, carga que la Fiscalía no cumplió, sin que se pudiera desvirtuar entonces la presunción de inocencia del ciudadano Julián Marulanda Calero. Contrario a lo expuesto por la representación defensiva relacionado con la no ocurrencia de los hechos de corrupción al interior de la Unidad Nacional de Protección, esta sede judicial considera que de lo debatido en juicio si se demuestran actos de corrupción al interior de esta unidad para los años 2012 y 2014, a tal punto que se encuentra en curso la investigación en un proceso matriz. Como consecuencia de ello, los señores César Mauricio Hernández González y Julián Armando Patiño Peña decidieron no declarar en este juicio para no incurrir en la posibilidad de autoincriminarse, además de formado por el investigador John Zapata, quien manifestó haber formado parte del operativo en el que fue capturado en Francia el señor Luis Molino por hechos que denunciara a Carlos Alberto Bermúdez Cuchimaque. Al respecto, el juzgado precisa que el inciso cuarto del artículo 29 de la Carta Política indica que toda persona se presume inocente mientras no se le haya declarado judicialmente culpable. Disposición que la Ley 906 de 2004, artículo 7, se desarrolla como principio rector, lo que conlleva a concluir que se trata de la consagración de un derecho de naturaleza fundamental e inalienable a favor de todos los ciudadanos sin distingo alguno, cuya importancia observancia se impone como regla general de actuación a todas las autoridades, primordialmente a las judiciales.
Señala además el artículo 7º citado que es obligación del órgano de persecución penal, precisamente la Fiscalía General de la Nación, la carga de la prueba para establecer la responsabilidad penal de una persona sin que haya lugar a duda al respecto, pues si se presenta la decisión debe ser favorable al investigado. Asimismo, no podrá en momento alguno invertirse la carga de la prueba, es decir, corresponder al culpado la demostración de su inocencia. En consecuencia, como quiera que las pruebas de cargo no conducen a estructurar un conocimiento para afirmar allá de toda duda la materialidad de las conductas y la responsabilidad del procesado en las mismas, debe absolverse a Julián Marulanda Calero por los hechos objeto de esta investigación. En tal virtud, se pondrá comunicar el proferimiento de esta sentencia a las autoridades a las cuales se haya dado aviso del inicio del proceso penal en su contra, para que se cancele cualquier clase de anotación o registro de su nombre en los términos del artículo 166 del Estatuto Procesal Penal. Una vez que firme este fallo, se comunicará a las autoridades pertinentes que se ordenó el archivo definitivo de estas diligencias. En todo caso, la absolución que aquí se provee como recurso en contra de la apelación, tal como lo regulan los artículos 176 y siguientes del Estatuto Procesal Penal. Lo que tiene que ver con la solicitud realizada por la Fiscalía Delegada, la representación de víctima y la Agencia Especial del Ministerio Público, de compulsar copias tanto disciplinarias como penales en contra de la delegada fiscal que al inicio intervino en estas diligencias, doctora Cáceres Pacheco, quien realizaba la investigación y llevará este proceso hasta el inicio de la audiencia de juicio oral. Se dispone que por intermedio del Centro de Servicios Judiciales se remita copia de toda la actuación con destino a la Fiscalía General de la Nación, Asignaciones y Comisión Nacional Seccional de Disciplina Judicial con reparto para lo de su cargo, reitero, en atención a la petición elevada por la Fiscalía, la representación de víctima y la Agencia Especial del Ministerio Público. En nuestro mérito de los jueces de 42 penas de circuito con función de conocimiento de Bogotá, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve primero absolver a Julián Marulanda Calero, identificado a Sumiles, porque se vinculó a este proceso de concierto para delinquir, peculado por apropiación y lo hizo impropio según las razones consignadas en la parte motiva de esta decisión. El Espacio Noticias. Información sin censuras.